Gracias por estar con nosotros. Vamos a ponernos de pie, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a la segunda parte de la fe sin obras es muerta. Así es que todos aquellos, como ven el dibujito ahí, va, ese es el pie de un ser humano, porque sus obras, como dice, son muertas. Así que así es la fe, que no tiene obras en el cristiano, es muerta. Así que vamos a ir a Santiago. Santiago capítulo 2, versículos del 18 al 26. Vamos a leer del 18 al 26. Cuando lo tengan me dice un fuerte amén, y si no, pues ahí aparecerá en la pantalla. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Señor, damos gracias por tu palabra. Señor, en esta noche oro, Señor, para que tomes dominio de mi mente, de mi corazón. Espíritu Santo, toma el conocimiento, Señor, que hemos estudiado, y que en esta noche, Señor, podamos asimilar lo que tú tienes preparado para nosotros. Señor, que el mensaje que Santiago ha traído a nuestra vida lo podamos ejercer. Que esa enseñanza, Señor, pueda avivar el fuego en nuestro interior, y como cristianos podamos empezar a hacer buenas obras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. El jueves anterior estuvimos hablando acerca de que la fe sin obras es muerta. Pero ¿cuál fe? Estuvimos hablando de esa fe que viene a través de ¿qué? A través de la salvación que hay en Cristo Jesús. Porque aquel que hace buenas obras no necesariamente es porque sea cristiano. No es porque necesariamente haya tenido un encuentro personal con Cristo. A veces las buenas obras se hacen porque hemos sido enseñados a través del tiempo. ¿A cuántos de nosotros nos han enseñado, creo que somos ya mayores, que cuando veamos un anciano o una persona que sea ciega en un extremo de la carretera, nosotros le ayudemos a pasarse la calle? ¿Para qué? Para que no sufra un accidente, para que pueda llegar con bien a su destino. Pero esa es una buena obra. Sí, es una buena obra. ¿Por qué? Porque me lo han enseñado ¿quiénes? Mis padres. Porque mis padres me enseñaron a ayudarle a ¿qué? A darle el asiento a la persona adulta que va en el autobús. Entonces, desde pequeño a mí me han enseñado ¿qué? A hacer buenas obras. Pero eso no denota que la persona que hace buenas obras sea salva. Y aquí viene la diferencia. Posiblemente yo diga que soy cristiano, pero en mí no hay obras. Pero si en mí no hay obras, oiga bien, me es necesario nacer de nuevo. Porque ¿qué dice el versículo 26, mis amados hermanos? Mira lo que dice. Porque como el cuerpo, oiga bien, sin espíritu
está muerto. La persona que no tiene a Cristo en su corazón es una persona muerta, es un zombie, es alguien que no tiene salvación, es alguien que va directito ¿a dónde? Al infierno. Dice, así también la fe sin obras está muerta. Entonces Santiago nos está enseñando en esta noche que si yo soy cristiano, que si nosotros somos hijos de Dios, que si nosotros hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, que si nosotros fuimos justificados en Cristo para salvación, yo tengo que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y estuvimos hablando también que si Jesús está en mí, los frutos del Espíritu Santo ya es tiempo que hayan germinado en su vida y en la mía. Pero si esos frutos del Espíritu Santo no han germinado en mí, o es porque mi fe está muerta, o es porque no he tenido un verdadero encuentro personal con Jesucristo, o todavía mi viejo hombre no está crucificado en la cruz, sino que mi viejo hombre todavía está conmigo. Entonces, Santiago nos ha hablado a través de su palabra, a través de la enseñanza, que nosotros como cristianos, oiga bien, estamos obligados a hacer buenas obras. Y hablamos, ¿verdad? ¿Cómo es posible, hablamos el jueves, que alguien venga y le diga, esta es mi situación, en mi casa no hay que comer, nuestra refri está vacía, me han cortado el agua, me han cortado la luz, no tengo pero ni para ponerle al niño para que lleve a la escuela, y usted tenga su alacena llena, y usted tenga su refri llena con comida hasta que se le está arruinando, usted tiene comida enlatada, usted tiene una caja llena de sardinas, y le dice, hermano, Dios está contigo, Dios te va a sacar. ¿No viste cómo hizo con su pueblo para pasarlo por el mar muerto? Pues ese mismo Dios es el que te va a ayudar a ti, así que ve, anda, porque la bendición llega. Eso es la santidad. Es que si nosotros somos creyentes, lo más lógico es que yo venga y le diga, espérame hermanito, no se vaya, vamos a orar para que Dios pueda bendecirlo, pero lo que usted está orando por esa persona, le dice a sus hijos o le dice a su esposa, prepárate una despensa para la hermana. Esas son las obras que tienen que estar en la vida de ¿quién? De un verdadero hijo de Dios. Y Santiago dice, hey, cristianos de la dispersión, enfóquense en las buenas obras. Y hablamos también de la cierta difusión que ha habido a través de los tiempos, de que Santiago está altercando con lo que Pablo enseña en las epístolas, en las cartas paulinas, de que Pablo dice que la salvación es a través de la fe en ¿quién? En Jesucristo. Y muchos dicen que Santiago está enseñando que la salvación es por obras. Y ahí empieza la confusión y vimos que no es cierto, que está visto de dos puntos de vista diferentes. Uno, que la salvación es a través de la fe en Jesucristo, y el otro que dice que si tú tienes fe en Jesucristo, van a haber buenas obras en ti y en tu familia. Hablamos de los tres tipos de fe. ¿Quién se acuerda de esos tres tipos de fe? Salvadora, como fruto y como don, correcto. Anote, hermano. No, te estamos repasando, siempre hacemos una pequeña reseña de lo que vimos. Entonces, hablamos de la fe salvadora, hablamos de la fe como fruto y hablamos también la fe como don. Así es que, ¿cuál es la fe que nosotros tenemos? Es la fe salvadora, es la fe. Todos tenemos fe, hermanos. Como seres humanos todos tenemos fe. Tanto el inconverso como el Hijo de Dios tiene fe. Pero como persona natural, como creación de Dios, traemos ¿qué? Un nivel de fe, que es la que se activa en nosotros para que en el momento que se nos presente el Evangelio, nosotros creamos ¿qué? En que Cristo me amó en la cruz del Calvario y que a través de ese sacrificio voy a obtener vida eterna. Cuando Santiago escribe
que la fe sin obras es muerta, no está hablando de que las buenas obras traen salvación. Está hablando de las buenas obras que produce la salvación en la vida de todo creyente. Y eso lo vamos a ver ¿a dónde? En los versículos 15 y 16 del mismo capítulo 2 de Santiago. Así que si quiere lo vamos a leer para que 15 y 16 dicen: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? ¿De qué aprovecha qué? La fe que decimos que tenemos. Entonces Santiago trae una enseñanza grande a nuestra vida, que tenemos que activar esas obras en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder ser cristianos diferentes. Vamos a Proverbios capítulo 3 para que vean que la Biblia va amarrada, hermanos. Que estamos en Santiago y en Proverbios vamos a ver cierta parte de lo que Santiago nos está hablando en esta noche. Proverbios capítulo 3, esto lo tuve que haber leído ayer, hermano. Proverbios capítulo 3, versículos del 27 al 28. ¿Lo tenemos? Amén. Si no, ahí está en la pantalla, dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve, y mañana te daré. Cuando tienes contigo, te daré. ¿Quién escribió los proverbios, hermano? Salomón los escribió. Y ahora Santiago los está trayendo en su epístola. ¿Para qué? Para decirnos que como cristianos tenemos que actuar como, hermanos, sabiamente. Así es que en esta noche, mi amado hermano, como dicen, cambiémonos el chip. Cambiémonos el chip. Quitémonos la palabra que a veces está en nuestra mente de decir: no les ayudo porque no lo valoran, no los ayudo porque no es mi responsabilidad. ¿Y eso qué? Yo los voy a ayudar porque Cristo está en mí, porque Cristo es el que ha traído la bendición a mi vida. Entonces Santiago dice: no te niegues a hacer bien a quien es debido, cuando tienes poder para hacerlo. Vamos a ver, yo el jueves pasado lancé un reto. Vamos a ver quién lo cumplió. No veo a los hermanos que estaban aquí el jueves anterior, que somos casados. Al contrario, veo nuevos. ¿Quiénes llegaron como esposos a su casa, abrieron el closet y le sacaron toda la ropa que su esposa ya no se pone para regalar? ¿Ah? ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a activar nuestra fe, la buena obra, y íbamos a ir a dar vueltegato al closet de la hermana? Y vamos a hacer, esto ya no te lo pones, y vamos a sacar unas bolsas, 2 bolsas jardineras de ropa, ¿verdad? En contra de la voluntad de ella. ¿Por qué? Porque yo iba a hacer buenas obras. ¿Quiénes lo hicimos? ¿Quiénes en esta semana le regalamos un plato de comida a alguien? ¿Cuántas veces nosotros frecuentamos en esta semana un comedor, vimos una persona afuera o vimos un anciano pidiendo en una calle y no nos movimos a misericordia y le dimos? Porque, oiga bien, las limosnas son buenas obras. Y eso lo puede hacer tanto un cristiano como un no cristiano, porque eso es enseñado. Entonces, ¿cuántos de nosotros le regalamos una cora a la persona? ¿Cuántos en esta semana nos encontramos a alguien en el semáforo, un niño pidiendo, un joven limpiando parabrisas, y no compramos el paquete de galletas para regalarle una galleta en esta semana? ¿Sabe por qué no lo hicimos? Y me incluyo, porque somos oidores de la palabra, lo que hemos venido aprendiendo en Santiago. Mas no somos hacedores de ello. Y el jueves pasado yo pude haber dicho: ¿quiénes levantan la mano y nos ponemos ese reto en esta semana? De bendecir a alguien que no conocemos.
Creo que muchos lo hubiéramos levantado. ¿Pero por qué? Porque somos oidores de la palabra. Pero si ahora hubiera preguntado yo, nadie hubiéramos levantado la mano. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Porque somos cristianos a veces ¿de qué? De emociones. Pero Santiago está trayendo esta enseñanza y nos está enseñando que como creyentes tienen que haber buenas obras en nosotros. Aprendimos que Pablo dice, no son las obras las que salvan, sino la fe que colocamos en Jesucristo. Santiago decía que si tú tienes fe, oiga bien, en Jesucristo, o sea, tú dices que sos salvo. Vamos aquí, ¿usted es salvo? Amén. Amén. Yo soy salvo. Amén. Muestra las obras que esa fe tiene que generar. Entonces, preguntémonos algo esta noche. Si Cristo está en mí, si soy salvo, si hoy se escuchara esa trompeta y vamos a recibir al Señor en las nubes, si tenemos esa fe certera, ¿por qué no hay buenas obras en mí? Y en usted. ¿Sabe por qué no hay buenas obras? Porque como cristianos estamos materializados. Porque usted tiene 3 pares de zapatos y usted ha tenido la bendición, oiga bien, de que usted compra marca Hush Puppy. ¿Cuánto vale un par de zapatos? Unos Hush Puppy. $80, $90. Y usted pasa alguien descalzo y usted lo ve. ¿Y usted qué ve? ¿Los zapatos o los $90? Los $90. Entonces, cuando usted ve los $90 en esos zapatos, está materializado y entonces por eso no puede hacer buenas obras. Es lo mismo que pasa con la ropa. Es lo mismo que pasa con los juguetes de sus hijos. A mí me regañan, a mí me dicen que soy un desalmado, a mí me dicen que no respeto los sentimientos del niño, los sentimientos de mi hija en esos momentos. Yo regalaba la Barbie de mi hija. A Aarón le he regalado resto de juguetes y se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque hay niños que los necesitan más que yo. Es igual, aún a veces yo me enojo con mi hija porque regala ropa que la compró hace 2 meses y medio y la está regalando porque no se la pone. Y digo yo, entonces no la necesitabas cuando la compraste. Pero inmediatamente me cae el 20 y digo, lo que estoy haciendo. Y muchas veces les he dicho que esta gente regala ropa y a los días a ellos les regalan, ¿verdad? Y yo que les digo, y a mí nadie me regala nada. ¿Por qué? Porque no hay obras en mí. Porque quizá estoy haciendo lo que dice Santiago, solamente soy un oidor de la palabra, pero no la estoy haciendo efectiva en ayudar a aquel que está necesitado. Y por eso Santiago dice, hey, si tú eres hijo de Dios, si tú dices que eres limpiado por la sangre del Cordero, queremos ver esas obras. Queremos ver esas buenas obras. Queremos ver esa ayuda en ti. Queremos que demuestre que eres un nacido de nuevo. Que no seamos cristianos de diente a labio, sino que seamos cristianos ¿qué? De palabra. Entonces, aquí va el reto para esta semana. ¿Quiénes de los? Oiga bien, no le voy a preguntar. Comprometámonos que de aquí al otro jueves vamos a bendecir a alguien, y no importa lo que sea. Como usted quiera, con ropa, con zapatos. Es más, a las hermanas, como las hermanas van a que visten más bonito, tienen también para gastar. Agárrele en la noche su prenda más cara y regalo. ¿Quiénes dicen amén? Dios de hermana ha venido hoy. Vale, los hombres que estamos aquí, agarren su mejor camisa,
La que solo se pone para Navidad, que regalen. Esa náutica que tiene, esa Tommy, que le mandaron allá del extranjero. Agárrela y regálela. ¿Verdad que cuesta? Y por eso Santiago dice, estamos materializados. Y somos cristianos, gloria a Dios. Pero no hay buenas obras en mí. No hay buenas obras en mi vida. Porque como dicen por ahí, va, somos agarrados. Y como dicen, los cristianos somos los más agarrados. Los cristianos somos los más codos. Ay, que usted, mi papá es bien codo, dicen los hijos. Pero ¿qué dice Santiago? Tienen que haber buenas obras en ti. Ya lo veo bien serio, hermano. En los versículos del 18 al 20, Santiago quiere llevarnos a la enseñanza que en una vida cristiana, oiga bien equilibrada, debe haber fe y debe de haber obras. Pero piense que muchos de nosotros como cristianos activamos las obras cuando yo quiero algo. Señor, dame aquel par de zapatos y voy a regalar eso que tengo ahí. Así somos muchos. Pasa la señora ahí por Simán o por Sara y ve el vestido bien hermoso y dice, Señor, regálame ese y yo voy a regalar uno de los míos. Entonces, la condición va amarrada en qué? Mi obra va con una condición. Y por eso dice que en el cristianismo tiene que haber un equilibrio entre la fe y las obras. Dice, es solamente en las obras como se muestra y demuestra la fe. Y es solamente por la fe como se emprenderá y realizará ¿qué? Las obras. Solo a través de la fe. Y ahora vamos al versículo 18 del capítulo 2 de Santiago. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Eso es lo que está diciendo Santiago. Pero mire Santiago cómo sale y dice, le dice. Entonces dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿A qué se está refiriendo Santiago aquí? Y le dice a don bueno, quitar lo bueno que haces y muéstrame la fe que tienes. ¿En quién has creído? ¿De dónde viene tu fe? ¿Viene del humanismo? ¿Viene de lo que yo tengo? ¿De mi poder adquisitivo? Y le dice Santiago, yo te puedo enseñar mi fe sin las obras. ¿Cuál fe? La fe en Cristo Jesús. Entonces Santiago dice, la fuente de tus buenas obras, ¿quién es? Es Cristo Jesús. ¿Y tu fuente cuál es? Le dice a don bueno, de lo que tienes. Pero oye, el día que se te acabe lo que tú tienes, vas a dejar de hacer buenas obras. Porque en la abundancia es bien fácil dar, ¿verdad? ¿O no? Pero en la escasez no. Y don bueno en la escasez ya no da. ¿Por qué? Porque ya no tiene. Pero el cristiano, el que es nacido de nuevo, Dios siempre lo va a tener bendecido. ¿Para qué? Para que pueda seguir dando más. Entonces Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Demuéstrame quién eres tú sin tus obras. No sos nadie. No sos nadie. ¿Por qué? Porque aunque tú hagas buenas obras, o las quitemos de tu vida, tu destino es el infierno. Y a un cristiano le quita las buenas obras, ¿cuál es su destino? Eso. Esa es la fe que nosotros tenemos. ¿Para quién? Para Dios. Entonces Santiago está hablando y nos está exhortando a que cambiemos nuestra manera de actuar y de pensar y quitemos el materialismo de nuestra vida y seamos ¿qué? Autores
de la bendición que los demás necesitan. Aquí al contrario, Santiago, oiga bien, habla de la fe vana y vacía de la profesión del hombre de Cristo, de llamarse uno mismo cristiano sin tener a Cristo. Porque hay muchos que viven como cristianos solo porque hacen buenas obras, más no tienen a Cristo en su corazón. Como decíamos el jueves anterior, si hoy decir que soy creyente está de moda. Hoy decir bendiciones, hermano, eso es una emoción, cualquiera lo dice. Pero aprendimos también el jueves que el decir bendiciones es porque usted va a dar algo, hermano. Sino que la palabra correcta es Dios lo bendiga. Porque si yo digo bendiciones, hermana, ¿y qué me va a dar? Así dígame, cuando yo le diga bendiciones, ¿y qué me va a dar, pastor? Dígame, oye. ¿Por qué? Porque cuando yo digo bendiciones es porque yo estoy dándole algo a él. ¿O no? Lo estoy bendiciendo, le estoy dando algo a cambio, le estoy dando algo que el Señor ha puesto en mi corazón para que supla una necesidad en él. Entonces Santiago dice, la fe es vana. Ese que piensa que por obras se puede llamar cristiano sin tener a Cristo. La verdadera fe se muestra, oiga bien, por medio de obras, por medio de fruto. Por el fruto se puede ver que el árbol tiene vida. Y hablábamos el jueves anterior también. Usted cuando siembra una semilla de aguacate, ¿qué espera tener? Aguacate. Y usted lo está abonando, ¿verdad? Y usted le echa agüita. Y cuando ya va naciendo, si va torcido, ¿qué hace? Le pone una vara, lo amarra, ¿para qué? Para que vaya recto. ¿Qué dice Santiago? Que la raíz, cuando nosotros como cristianos, oiga bien, estamos en Cristo, nuestra raíz, ¿en quién se está nutriendo? En Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde me voy a nutrir? Entonces, si yo me nutro en la palabra de Dios, siempre voy a rendir buenos frutos. Siempre va a haber en mí buenas obras. Siempre va a haber en mí amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, lealtad, fidelidad. La pregunta del $1.000.000. ¿Quiénes hemos leído la palabra toda la semana? ¿Quiénes no la hemos leído? Ay, pastor, es que me dormí. Pastor, es que se me olvidó la vida. Es que fíjate que el niño estaba jugando a esconder objetos y me escondió la vida. Siempre hay un pretexto. Pero ¿qué dice Dios? Que nos nutramos en la palabra de Dios. Entonces Santiago nos está diciendo, hay que nutrirse en la palabra de ¿quién? De Dios. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen en Dios. Muchos creen en el Señor, muchos creen que hay un Dios, pero no son hijos de Dios. Y ahí dice, también los demonios creen y tiemblan. La fe sola, en el sentido de reconocer que hay un Dios sin tenerlo bien, que responder a Él en acciones de obediencia, es un pensamiento que aún los demonios pueden tener. Vamos a Mateo capítulo 8:29. Eso lo vamos a buscar porque se me olvidó agregar. Mateo 8:29. Pero es para que usemos las dos cosas, la Biblia y la computadora. Mateo 8:29. ¿Lo tenemos? Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué? Porque ellos sabían que era el Hijo de Dios. Ahora vamos a Marcos 1:24 del artículo.
Marcos 1:24, y dice la palabra. Diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Oiga, como dice, sé quién eres, el Santo de Israel. Hasta los demonios creen y tienen. Y así hay muchas personas allá afuera haciendo buenas obras y creen que hay un Dios, pero no son hijos de Dios. Entonces, si estas personas, no siendo hijos de Dios, saben hacer buenas obras, ¿por qué yo como cristiano no las hago? Y a veces nos llenamos la boca diciendo, sí, pero eso va al infierno. ¿Y tus obras dónde están? Si tienes el amor de Cristo en el corazón, ¿por qué no amas a tu familia? Si tienes a Cristo en tu corazón, ¿por qué no amas a tus hijos? Porque las primeras obras que hay en la vida de todo creyente, o nosotros que ya estamos casados, ¿dónde tienen que ser? En mi casa, con mis hijos, con mi cónyuge. Ahí tienen que estar, ¿qué? Las primeras obras de todo creyente. Jóvenes, ¿dónde están tus obras? Yo llevo buenas notas, pastor. Era que yo no me enojo. Sí, pero esos son deberes, son responsabilidades que tienes, son deberes. Pero tus obras empiezan en tu casa, ayudándole a tu mamá, ayudándole a hacer las cosas de la casa, planchando tu ropa, lavando trastos, haciendo limpieza. Esas son las obras que tienes que hacer ¿a dónde? En tu casa, respetando a tus padres, no faltándoles al respeto, sino que dando buenas obras de que Cristo está en el corazón del ser humano. Entonces, Santiago nos dice, si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú has creído en el unigénito Hijo de Dios, tienen que haber buenas obras en tu vida. Para ir terminando, Santiago presenta dos ilustraciones en la lectura que tuvimos en esta noche. Toca a dos personajes de la Biblia que creyeron ¿en quién? En Dios. Y uno de ellos, ¿quién es? Es Abraham. Y la otra es Rahab, la ramera. Y oiga bien, esta mujer Rahab, aquellos que han leído el libro de Josué, esta mujer es la que ayudó a los espías. ¿Para qué? Para que fueran a chequear cómo era la tierra. Y cuando llegaron a buscar a los espías, ¿qué dijo la mujer? No, yo no los he visto. Para allá agarraron, allá lejos se fueron. ¿Por qué? Porque esa mujer había hecho un trato ¿de qué? De fe con los dos espías. Y le dijo, yo voy a creer, les digo, yo los voy a ayudar. Pero acuérdense, les digo, que cuando vengan a tomar posesión de esta tierra, van a guardar mi alma. ¿Y lo hicieron o no lo hicieron? Y en ese momento esa mujer que fue protegida ¿por quién? Por Dios. Porque creyó y hizo buenas obras ¿a qué? Al cuidar a los dos espías, hermano. Abraham es llamado el padre de la fe, el amigo de Dios. Pero hay dos puntos importantes en Abraham. Cuando es llamado de Ur de los Caldeos, ¿para qué? Para levantar una nación grande. Y está también el llamamiento que Dios le hace a Abraham, ¿para qué? Para que fuera a sacrificar su hijo. Eso debe haber sido yuca. Señor, me diste una promesa siendo de 80 años, Señor. Ya antiguos y caminaba, pues estamos a los salvadoreños. Antes, Señor, se está con bastón, andaba allá. Y hoy me pides que te dé mi hijo. ¿Creyó Abraham en Dios? Sí, creyó. ¿Por qué? ¿Qué habrá dicho Abraham? Con que me lo diste, sin yo necesitarlo, sin yo pedírtelo, te lo voy a dar si es tuyo. O sus hijos son suyos, hermano.
prestados. Y el día que Dios diga, a este bicho me lo llevo, se lo lleva. Por eso le digo a Abraham, dame tu hijo. Bueno, Señor, si tú me lo diste, tú sabes por qué me lo estás pidiendo. Y entró Abraham con el hijo en el camino. Y el niño con el manojo de leña para el sacrificio. Y Abraham con su cuchillo. Y los dos caminando. Y el niño durante todo el camino preguntándole, ¿qué pasó? ¿Y el cordero? ¿Y dónde está el cordero? ¿Por qué vamos a un sacrificio si yo he sido enseñado que cuando tú vas a hacer un sacrificio, aquí en la espalda llevas el cordero? ¿Y hoy por qué no lo llevas? Eso no está en la Biblia. Yo lo estoy parafraseando, hermano, para que no vaya a decir. ¿Y eso dónde está, hermano? Estamos metiéndonos en el momento que Abraham está teniendo con su hijo. Y decía, papá, ¿vos me estás mintiendo? Palabras de un niño. Papá, vos no me estás diciendo la verdad. ¿Y dónde está el cordero? Y ese niño, hasta donde llegaron, cuando iba a hacer el sacrificio, no ha de haber parado a decirle, papá, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham, ¿qué le decía? Dios dará y siguieron. Hasta que llegando, en el momento que Abraham levanta su mano, ¿qué es lo que aparece? El cordero. Entonces, Abraham creyó, ¿por qué? Por fe, ¿o no? Y el sacrificio que representaba una buena obra. Entonces, Abraham, al tener esa fe y entregar a su hijo, viene Dios y le da la bendición. Entonces, Santiago nos está enseñando que la fe sin obras es muerta. Ahora vamos al versículo 24 del capítulo 2 de Santiago. Y dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago dice, si tú eres cristiano y estás aquí en esta noche, muestra tus obras, porque somos cartas leídas por el mundo, porque en Cristo somos más que vencedores. Denle un aplauso a su